De acuerdo, ahora sí iremos empezando. Como les decía, bienvenidos a nuestro seminario de hoy. Un seminario que da continuidad al seminario de hace 2 semanas que dio Alexei y que fue acerca de las figuras y patrones en análisis técnico. Y bueno, ya les puedo adelantar que este seminario pues será muy didáctico, interesante y será impartido de nuevo por Maximiano Martín. Maximiano, como muchos ya conocéis, ha sido nuestro ponente en varias ocasiones y es más conocido con el nombre comercial de Maxglo. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, además de graduado en Informática de Gestión. Profesionalmente colabora estrechamente con el Gobierno de Canarias y es el director de la web de opinión maxglo.com, la cual está dedicada al asesoramiento especializado de inversión, a la enseñanza del análisis técnico y a través de cursos y conferencias. Y bueno, ya les avanzo que lleva más de 20 años como operador independiente en los mercados y es un lujo pues poder escucharle. Queremos darle las gracias de nuevo y por compartir sus conocimientos y experiencia y decirle a nuestros oyentes que pueden disfrutar de sus servicios de pago si se hacen clientes nuestros a través de su página web y que pueden aprovechar la oferta que ahora les comentaré junto con la oferta de Maximiano como partner nuestro. ¿De acuerdo? Antes de comenzar, permítanme que les comente un poco algunos puntos bueno, una bajada de precios en general que hemos hecho, sobre todo sobre lo que son acciones y ETFs. Hemos pasado a tener unas tarifas de 4,95 o un 0,05% sobre el nominal de la operación en lo que son acciones y ETFs, cuando antes estábamos sobre los 7 euros o un 0,07. Esto sirve para todos los mercados disponibles, tanto europeos como americanos. Así que, bueno, creemos que es un buen valor añadido y acerca la inversión acciones a nivel global al pequeño inversor. También hemos bajado lo que son los costes de financiación de las posiciones abiertas. Lo que antes era un tipo de interés del 2,5% más EONIA, ahora pasa a ser un 1,95%. Y finalmente comentarles la promoción especial y diferente a otros seminarios que tenemos para el día de hoy, y que les remunera con 100 euros por abrir una cuenta con nosotros. Es decir, tan sencillo como el primer día que abran la cuenta, le vamos a abonar 100 euros para sufragar sus pérdidas, para abrir posiciones pequeñas, para lo que ustedes quieran, pero les abonamos 100 euros con la única condición de que lo abran en los 5 días siguientes a este evento. Especifico 5 días, incluye hasta el jueves que viene. Y bueno, queremos incentivar un poco a que prueben nuestra plataforma, que descubran la inversión en CFDs, que es una inversión que tiene sus riesgos debido al apalancamiento, pero que si se es consciente de ellos, pues es apasionante y da muchas posibilidades a la inversión que quizá a través de un broker de bolsa pues no encontraríamos, precisamente por lo que son los costes de operación y por lo que son los apalancamientos. Y bueno, animarles a que prueben nuestra plataforma, que al mismo tiempo que abren una cuenta real y aprovechando la oferta pueden tener una cuenta demo y pueden ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente y les asesoraríamos, les daríamos seminarios gratuitos, tenemos vídeos de formación. Y bueno, después de esta introducción les dejo allá con Maximiano. Maximiano, buenas tardes. Muchas gracias, Eri. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y gracias a CEFDES por esta oportunidad que nos da para ponernos en contacto con todos ustedes. Vamos a explicar la formación de figuras que se dan en todos los gráficos de cualquier tipo, de cualquier espacio temporal. En la pantalla le he puesto un gráfico de fases que se van a dar y que usted va a encontrar en cualquier gráfico, ya sea de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30, diario, semanal, etcétera. Todos los gráficos van a tener estas fases. Nosotros la dividimos en cuatro tipos de fases. El precio de todo activo bursátil, vamos a leer la pantalla para usarlo como guía. Y vamos a leer que dice que el precio de todo activo bursátil atraviesa durante su cotización y en cualquier plazo analizado por 4 fases o ciclos. Las fases son fase suelo, donde se produce un equilibrio entre la oferta y la demanda, y los agentes bursátiles aprovechan para acumular. En la fase 2, alcista, la demanda es más fuerte que la oferta y el precio asciende. En la fase 3 hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, nuevamente, y los agentes bursátiles aprovechan para distribuir. Y en la fase 4 la oferta es más fuerte que la demanda
y el precio desciende. Eh, para, para hacer de guía de cómo detectar bien las fases, lo normal es que se aplique una media móvil, que es la que marcamos aquí. Nosotros profesionalmente se solía aplicar una media móvil de unos 30 días, unas 30 barras, pero actualmente con sistemas informatizados y con la juventud que llega con sistemas informatizados, se suele usar una de 21 exponencial. Yo soy de la vieja escuela y por ahora me va bien y no vamos a cambiar. Y usamos la de 30. Bien, vamos a usar este mismo gráfico para explicar cómo se van formando las figuras. Vamos a dejar solo la media móvil y vamos a trazar sobre esta figura las figuras sobre este gráfico las figuras que se van formando. Bien, vamos a explicar primero aquellas figuras que se forman en la fase suelo, o sea, en la fase 1, la que marcamos aquí a la izquierda. Estas figuras son por orden. Vamos a intentar explicar cómo se van formando los precios por orden. Suelen suceder estas figuras, suelen darse estas figuras. Una cuña descendente, donde los precios van cayendo en forma de cuña, tal como se ve en la figura. Y esta figura, toda figura se produce una rotura al alza, que posteriormente, en el 80% de los casos, se produce un throwback, una vuelta hacia atrás, un remordimiento. Estos remordimientos se producen porque el inversor piensa que no confía, o sea, quiere testar si la fuga es real o no, porque lleva tanto tiempo el precio formando una determinada figura que no se cree que por fin haya fugado al alza. Y esto es lo que se llama un throwback o un remordimiento o un estirón hacia atrás de la fuga. La cuña descendente tiene un potencial alcista del tamaño de la cuña y suele volver al origen. Entonces, cuando se fuga, se intenta buscar siempre dónde se originó el comienzo de esa figura. El volumen suele ser descendente y se produce un alto volumen en la fuga. La mayoría de los mercados descendentes, de los mercados bajistas, terminan en esta formación de cuña. Ya el precio hace un nuevo mínimo, pero cada vez más corto, y hace un nuevo máximo cada vez más corto. Psicológicamente, el inversor se va concentrando, piensa que el precio tiene que hacer una explosión y ya no cree que tenga que bajar mucho más, y cuando sube se le está protegiendo hasta que se acumula, hasta que los agentes bursátiles acumulen, que es lo que explicamos en la fase suelo 1, entre los agentes van acumulando, aprovechan todo el descenso para acumular. Vamos a pasar a la siguiente formación que se produce en la fase de suelo. El final de un proceso bajista termina también en un canal descendente. El canal descendente es la formación siguiente a la cuña descendente. Ahora lo vamos a explicar mejor en tiempo real dentro de la estructura, pero vamos a explicarlo en general. La estructura es muy parecida, es un canal bajista, el precio va entre dos carriles, también se produce una rotura y en el 80% de los casos se produce un remordimiento y hay una fuga. Una fuga, remordimiento y se consigue el objetivo. El objetivo es la medición de la figura, del ancho de la figura que se superpone a la rotura. Y ahí nos va a dar siempre el objetivo. El volumen se comporta muy parecido, desciende en la formación y aumenta en la rotura. Si ustedes ven que en una rotura de figura no hay un aumento de volumen, no crean en esa figura. Póngala siempre
en duda porque posiblemente falle. El volumen lo dice todo, y si no hay volumen, no hay interés. Y si no hay interés, pues es que no se ha acumulado. La siguiente figura que se deriva es en un doble suelo. Ya es una estructura mucho más de suelo que ya nos avisa que se ha formado. La estructura de doble suelo es más conocida como una W o un doble barril. Se forman dos mínimos y el tamaño del tamaño de esos mínimos es el objetivo que va a conseguir. Vamos a anotar por aquí. Un segundo. Aquí. Vamos a coger la barra. De acuerdo. Bien. Esta es la formación de doble suelo, la rotura y el objetivo que va a alcanzar, que se mide tomando el tamaño del doble barril. ¿Por qué se forman doble suelo? ¿Por qué se forma un doble suelo? El mercado hace un movimiento bajista. Vamos a ver. Hace un movimiento bajista, sube y piensa que todavía no es el momento. Los inversores piensan que no es el momento, hay dudas en el mercado y el mercado vuelve a descender. En ese descenso, como no pierde los mínimos o lo pierde levemente y vuelve a subir, se confirma que hay un control por parte de los agentes bursátiles que posiblemente den en una fuga. En el 90% de los casos hay un throwback. Aquí es un throwback y se vuelve a conseguir el objetivo marcado. Este doble suelo, si hay más dudas, se convierte en un triple suelo, que es esta figura, y es la misma figura, pero el sentimiento es que se necesita volver a confirmar que hay una seguridad en el mercado y cuando se produce esa seguridad se vuelve a fugar. En la figura el volumen es exactamente igual, siempre los volúmenes van en descenso y en los picos inferiores se detecta un aumento de volumen. Es el control de los agentes bursátiles comprando. Y en la fuga siempre tiene que producir un aumento de volumen. Si no se produce, no hay que creer en ellas. Vamos a pasar a la siguiente figura. Cuando un doble suelo y un triple suelo fallan en los mínimos, se suele producir el HSH invertido. La situación, en este caso, psicológica, es que el mercado va a intentar fugarse, pero se produce una noticia muy negativa, algún descontrol del mercado, alguna noticia muy fuerte, que produce que los mínimos se vuelvan a perder y el movimiento sea muy bajista rápidamente, pero a la misma vez un movimiento muy alcista. Este movimiento alcista, ustedes lo van a poder detectar siempre en el mercado cuando se produzca, es un movimiento contrario en fundamental. En la prensa se publicará algo sobre ese valor o sobre ese índice que va a contrarrestar lo que provocó el movimiento bajista. Entonces se va a producir un movimiento muy fuerte bajista y se va a producir una noticia en contra que va a anular ese movimiento negativo y vuelve a subir. Pero como todavía hay dudas en el mercado, el inversor todavía no se lo cree y vuelve a producirse un descenso. Ese descenso no suele perderse el mínimo anterior. Y ya, definitivamente, cuando se rompe el mercado, se confirma la figura y exactamente lo mismo. En el 80% de los casos, un throwback, un remordimiento y la fuga definitiva para conseguir el objetivo. El volumen exactamente parecido suelen ser parecidos a las estructuras bajistas de suelo, un aumento en cada pico. En el momento de la cabeza, esto se llama HS invertido porque es un hombro, cabeza, hombro, parece una hombro y cabeza al revés. El volumen suele ser un poco, en algunos casos, un poquito mayor
pero suele ser también, como lo pintamos en esta zona, menor que el primero, debido a que es un movimiento muy rápido, bajista y alcista. Bien, vamos a ver, terminado, hemos explicado las figuras básicas que se pueden formar para detectar que un suelo está llegando al mercado o se está formando. Vamos a pasar al gráfico para intentar explicarlo aquí de una forma directa y en vivo, para que ustedes vean cómo se va formando. Como verán en este gráfico de fases, que es la misma que el anterior, como decíamos antes, vamos a intentar explicar cómo se va formando esto para que usted detecte en un momento determinado si un suelo se está formando. Vamos a pintar una cuña descendente. Esta es la cuña descendente. El precio llega cayendo, como aquí, como en esta parte bajista, y va frenando su caída. Va frenando la caída y se produce una fuga al alza de esta figura. Cuando esta fuga sube mucho, es lo que se conoce como un mercado de vuelta en V. Si se da cuenta, la formación es una V y esto es lo que se conoce como una vuelta en V del mercado. Vamos atrás, vamos a anularla para explicarlo mejor. Bien, la cuña, como decíamos antes, vamos a empezar de nuevo. Cuando se detecta una cuña, ya después de un proceso bajista bastante amplio, los agentes bursátiles saben que el mercado bajista está pronto a terminar. Se suele producir la fuga y si el momento todavía no es el de un movimiento de mercado de recuperación en V, se deriva en un canal descendente. No es el momento, entonces la cuña deriva en un canal, no puede con ese precio del canal y el pullback se pierde. El pullback de la fuga de la cuña se pierde, no consigue frenarse y desciende. En este descenso se suele salir fuera del canal, el precio vuelve a subir. Cuando en un canal descendente el precio se sale por debajo del canal, en un 95%, acuérdense de esto, vuelve otra vez el precio a entrar dentro del canal y vuelve a subir toda la altura del canal, de la resistencia del canal e incluso la fuga. La derivación, vamos a contarlo otra vez. Perdonen, vamos a hacerlo bien para que quede bonito. La cuña. Bien, cuando ese movimiento bajista se recupera, suele llegar al nivel de la anterior resistencia y si no puede, vuelve a bajar y después vuelve a subir. Esto es un doble suelo que explicamos anteriormente. Si no puede con ese doble suelo, se formaría un triple suelo. Y si en el segundo doble suelo se produce el movimiento indicado de alguna noticia negativa puntual, se forma el triángulo el HSH invertido, perdón. Bien, vamos a pintarlo para que se vea con claridad. Lo primero que se va a notar es una cuña descendente. Lo normal es que se produzca una cuña descendente que frene los precios. Posteriormente se produce, se produce un canal descendente. El canal descendente se suele convertir en un doble suelo
si ese doble suelo todavía no tiene fuerza, hay dudas en el mercado, se formará un triple suelo. Y en casos especiales, si no se produce, si en el segundo suelo, si hay alguna noticia puntual muy negativa y a la vez muy contrastada positiva, se forma el HSH invertido. Como ven, esto sería una formación típica para formarse un suelo, una fase suelo. Y ahora viene lo curioso. Esto es muy fácil. O sea, los gráficos, las figuras son muy fáciles de aprenderse y de detectarlas en el mercado. Aunque parezca muy complicado, estas figuras que se forman aquí en la fase suelo, todas estas figuras que se forman en la fase suelo se van a formar igualmente en la fase techo, pero al contrario. Y vamos a explicarlo ahora. No vamos a explicar la fase 2, vamos a explicar la fase 3, que es el techo, la fase 1, para que sepan, para que vean con lo fácil que es el mercado de detectar. Todas las figuras de suelo se van a repetir en el techo, pero al contrario. Volvemos a la parte de las figuras y veremos cómo pasa lo mismo, pero al revés. En una fase de techo se detecta la cuña ascendente, que es la contraria de la cuña descendente. Es la misma formación alcista, en este caso es alcista, el tamaño de la figura es el tamaño de la caída, y aquí lo que se produce es una rotura, un pullback, aquí se llama pullback. Hay dos palabras, una es pull, en este caso es pull, que es rebote, y throwback es lanzar hacia atrás, es en el caso de cuando es descendente. Entonces en este caso se produce un pullback, pull hacia atrás, para testar si la rotura es válida o no, y hay un descenso. El descenso del objetivo suele ser el origen de la cuña. El volumen suele ser igual, un descendente en la formación y una rotura con volumen. Si no se produce un volumen en la rotura, no crean en la figura. Esta cuña se puede derivar en un canal ascendente, es la misma formación que el canal descendente, pero en ascenso, el precio sube y también se produce la misma rotura, la medición es la misma, la medición es la misma, se mide el canal, el tamaño del canal y se descuenta de la rotura. Ese es el potencial bajista de la figura y es lo que usted tiene que calcular para saber a dónde van a ir los precios. Midiendo la figura, restándosela al soporte del canal donde se rompe, ya consigue usted el objetivo. La formación del volumen exactamente igual, un descenso del precio en la formación, un aumento en la rotura. Este canal puede dar origen a un doble techo. En el anterior caso era un doble suelo y en este caso es un doble techo. La formación es exactamente igual a la anterior, pero con dos máximos que alcanza el precio. Cuando se rompe la línea de cuello de ese doble techo, se produce la rotura, el pullback y el descenso. El tamaño de la profundidad de esa figura vuelve a ser el tamaño de la figura. El volumen suele ser en descenso y aumenta en la fuga, exactamente igual. Casi todas las figuras son iguales y nada más. O sea, no un doble techo son dos máximos. Hay un truquito para detectar que la figura es más bajista. Cuando se rompe la mitad, los máximos suele romper un poquito por encima del máximo anterior. Voy a restarla. Cuando en el máximo anterior se supera un poco y se desciende con fuerza,
es que la formación va a ser, se va a perder seguro, seguro. O sea, es una señal de que es lo que se llama una pasada de frenada. Han intentado echar a los... En el mercado se produce una noticia muy positiva para que se fugue al alza, pero en verdad es negativa. Los agentes la provocan para que los particulares entren y después se le endosa todo el papel y se quedan atrapados en máximos. Este doble techo, si necesita más fuerza, se convertirá en un triple techo, que es exactamente igual a una figura de suelo, de triple suelo, pero en techo. Se forman en los máximos. La figura es exactamente igual, se produce una rotura, un pullback y al objetivo. El objetivo es la medición de la figura. Aquí no me he olvidado de pintarla, pero la medición desde aquí a aquí es la misma figura, es el potencial de caída que tiene esa figura. La formación del precio es exactamente, del volumen es igual, es un descenso y un aumento en la rotura. Y si este triple techo tiene alguna noticia puntual, una noticia muy positiva provocada por algún motivo, el precio sube por encima de ese máximo anterior, no pierde la línea de cuello y vuelve a rebotar y vuelve a descender. Es exactamente la misma figura, pero al revés. Bien, vamos a volver atrás para confirmar lo dicho. La figura, vamos a pintarlas. Recuerde que todo lo que se produce en la fase 1 se produce en la fase 3 de la misma forma. Son las mismas figuras, pero al revés. Si usted detecta eso, ya tiene que estar avisado de que un techo se puede estar formando en el mercado. Vamos a dibujarlas otra vez. Vamos a intentar pintarlas para que vea cómo se va formando. El mercado asciende y el precio deja de avanzar de una forma clara, se va cansando y el mercado forma la cuña. Esa cuña provoca una rotura y si no tiene poder bajista se forma un canal. Si ese canal no se perfora, se suele producir un movimiento que es lo que puede estar haciendo ahora mismo el Dow Jones. Ahora lo veremos en tiempo real. En el gráfico se produce un fuerte aumento por alguna noticia positiva. Esa noticia no se confirma con los datos macro. El mercado no pierde ese soporte, vuelve a subir, vuelve a descender. Si con esta figura, con el doble techo, no están conformes todavía los inversores, se vuelve a formar un triple techo. Y en el segundo pico más alto, si se produce una noticia muy puntual, se forma el HSH. Como vemos aquí, tenemos las tres figuras. Vamos a pintarlas otra vez. Tenemos la cuña. Tenemos el canal. Tenemos el hombro, el doble techo. El triple techo. Y por último, el hombro cabeza normal, el HSH normal. Esto es básicamente la formación. Así se suelen formar las figuras en el techo. Volvemos a repetir que son las mismas que en el suelo, pero al revés. Bien, vamos a pasar ahora a la fase 2, a la fase alcista. ¿Qué figuras se forman aquí? Las figuras que se forman en la fase 2 son totalmente diferentes a las que se forman en la fase 1
y en la fase 3. Si usted ve alguna figura aquí que no cuadra con, con una fase techo o una fase suelo, es que estamos en una fase alcista o en una fase bajista si ya se formó el techo. Vamos a ver qué figuras se forman en la fase 2. Bien, vamos a borrar y vamos a seguir con la diapositiva. Bien, en las fases 2 se suelen producir figuras llamadas de bandera. Hay un fuerte impulso alcista. Después de la fuga. Después de la fuga se suele producir un fuerte impulso alcista muy fuerte. El poder de... Vamos a volver atrás un momento. Cuando aquí se formaba, para que lo entiendan fácil, cuando aquí se formaba un doble suelo o un triple suelo, se suele producir una fuga, un remordimiento y un fuerte impulso, que es la medición de la figura. Este impulso alcista se va a transformar aquí en una figura, que es la que vamos a explicar ahora. ¿Okay? Lo que vamos a explicar es esta figura. ¿Qué tipo de figuras se forman en esta parte para detectarlo? La detección primera es que se va a cumplir todo el tamaño del impulso alcista del tamaño de la figura de suelo. Entonces, cuando se produce ese movimiento, en esta zona se va a producir una serie de figuras que no tienen nada que ver con las explicadas aquí, repito, ni con las que son en el techo. Vamos a verlo otra vez en la diapositiva. Bien, este sería la fuga. Esta sería la fuga. Y cuando llega aquí y cumple el objetivo, cuando ya cumple el objetivo, se va a formar aquí una serie de figuras, una serie de formaciones. Nosotros hemos pintado lo típico que se forme una cosa que se llama la bandera, que ahora vamos a explicarla detenidamente, pero vamos a seguir a la siguiente. Un gallardete, el mástil es el mismo, esto se le llama mástil, o sea, a las banderas se le llama bandera porque tiene a esta subida fuerte, se le llama mástil de la bandera, y después esta es la tela de la bandera. ¿Ok? El gallardete es igual, tiene un mástil y la tela de la bandera es en forma triangular. Pero hay nosotros, aunque hay muchos tipos de formación de bandera, para nosotros todo es una bandera, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos tipos de nombres, bandera, banderín, etcétera, etcétera, ¿no? Gallardete, se le puede llamar bandera, gallardete, banderín, etcétera, etcétera. Estas formaciones, lo que quiero explicar ahora es qué es lo que se forma dentro de estas figuras de bandera. Lo que a mí me gustaría que se quedaran es con la explicación que le dimos antes, ¿no? Que en esta formación de fuga, hay un impulso muy alcista y aquí se va a formar algo que va a frenar los precios durante un tiempo para confirmar que el impulso estamos en fase 2. Y eso lo va a notar usted enseguida en los gráficos. Después de un doble suelo, un triple suelo, un HSH invertido, se produce un impulso muy fuerte y dentro se produce un frenazo. Este frenazo, se me ha borrado, perdón. Este frenazo que está aquí va a formar una serie de formaciones que vamos a explicar en la diapositiva. Bien, las formaciones que se pueden formar aquí, que al final dan un nombre como gallardete, banderín o bandera, son las siguientes. El triángulo, un triángulo rectángulo alcista. Es lo que vemos aquí. Triángulo rectángulo alcista. Es
aquella en que el triángulo, después del fuerte impulso alcista, el precio choca varias veces con la resistencia y cuando baja, el mínimo es cada vez más alto, es ascendente. Esta es la formación de bandera más alcista que hay, porque el inversor no quiere ni siquiera que caiga el precio a los mínimos anteriores. Cuando hay más debilidad, este triángulo rectángulo alcista se convierte en un triángulo rectángulo. Es el mismo dibujo, es el mismo mástil y el precio se mueve lateralmente. El mercado necesita más regulación y se forma un lateral. La estructura de la figura es exactamente, en el volumen exactamente igual, se va descendiendo porque nadie quiere vender, nadie quiere vender. Si esta formación fuera así, duden de la formación porque seguramente va a haber un fallo de estructura y el precio se va a desplomar. ¿De acuerdo? La estructura siempre tiene que secarse, el volumen siempre tiene que secarse. Si no se seca y aumenta, es que hay un descontrol y entonces en los picos están distribuyendo, los agentes bursátiles están distribuyendo. Ha habido un fallo de estructura y el precio se va a desplomar. El precio siempre se tiene que secar dentro de esta estructura. Y cuando se produce la fuga, debe aumentar. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos explicado que está el triángulo rectángulo alcista, el canal lateral, un canal lateral, después de una fuga, después de un movimiento alcista, y tenemos el triángulo simétrico. Estas tres formaciones que usted está viendo, psicológicamente, representan tres diferencias de pensamiento en el inversor. En esta, el inversor es muy alcista, porque no deja caer el precio. En esta tiene más dudas, pero hay un control, piensa que en los mínimos no se van a perder, lo tiene claro. Y en esta formación, como ven, es un triángulo simétrico, es una de las formaciones de indecisión típicas en el mercado, y todavía no lo tienen claro. Ni los alcistas lo tienen claro, ni los bajistas lo tienen claro. Perdón, en este caso los alcistas protegen el soporte y los bajistas no quieren que suba el precio. La formación bajista, el que es bajista vende antes, perdón, el inversor bajista, el que quiere que no suban los precios, distribuye. Y el comprador compra cada vez más arriba. Es una figura de indecisión que en un mercado alcista suelen ganar los alcistas con una fuga, un pullback, un throwback y un objetivo. El objetivo vuelve a ser, se mide la figura y al medirse esa figura, no sé por qué se está borrando, se mide esa figura y es el tamaño en la fuga de lo que va a subir. Le voy a enseñar un truquito que no se suele explicar en los libros, pero no lo digan mucho por ahí. Mire, el throwback suele ser en el 80% de las veces la última movimiento bajista que ha hecho el valor. Aunque muchos dicen que suele haber una resistencia por aquí, en casi todas las figuras que les he explicado, si antes de un doble suelo, por ejemplo, si antes de un doble suelo se produce una pequeña V, es lo que llamamos la V Maslow para nuestros clientes, la V de fuga. Esta V es una medición que hacen los controladores internos para saber dónde va a llegar, dónde va a comenzar el remordimiento. En este caso, esta V suele ser del mismo tamaño que esta V. ¿De acuerdo? Bien. Este es una de las formaciones de la bandera. Hemos dado las tres típicas. Hay otra más que vamos a explicar ahora. Ese es el triángulo rectángulo alcista, que es más alcista. Aquí hay un control de los alcistas y los bajistas. Aquí hay un descontrol, hay una indecisión. Y hay una que no hemos pintado aquí y se la vamos a explicar. Y es cuando el
en la bandera, vamos a pintar aquí mismo, es cuando la tela de la bandera forma un canal descendente. El precio desciende porque hay más dudas del movimiento y luego se fuga y hace todo el recorrido alcista. Aquí los bajistas son más fuertes y los alcistas son más débiles. El mercado necesita de una confirmación más a esa rotura. Son las formaciones típicas que hay. Son parte de un canal descendente, pero siempre tiene que haber un mástil. Acuérdense que siempre tiene que haber una fuerte subida antes. Por eso a toda la formación, aunque este canal se ha visto en la fase de suelo, no es una fase de suelo porque ha habido un mástil mayor. Bien, pues estas son las 4 figuras que se van a formar en la fase alcista. Vamos a verlo en el gráfico. En este gráfico vamos a verlo. Repetimos la figura de doble suelo. Vamos a hacerlo con un color negro. Bien, hay una cosa que no he explicado y es la media móvil. El precio suele estar por debajo. En todo el proceso alcista, bajista, perdón, la media móvil suele estar aquí dentro, se mueve el precio y la media móvil funciona como soporte, como resistencia, perdón. Y en la fase alcista, la media móvil funciona como soporte. Lo vemos aquí mejor en el gráfico anterior. Aquí se ve claramente. Si usted aplica una media móvil, la de 21 o la de 30 que decíamos nosotros, la aplica al gráfico, verá que aquí se suele soportar. Y cuando se rompe, empieza el proceso bajista. Igual pasa aquí está un poquito mal pintada, pero la media suele ponerse por aquí. ¿De acuerdo? Volvemos al gráfico y vamos a pintarlo aquí otra vez. Esto de pintar otra vez las líneas es complicado. Vamos a ver. El doble suelo, vamos a hacerlo con un doble suelo. La fuga, el throwback o remordimiento, estirón y un mástil grande. Entonces, aquí se van a formar las 3 figuras que le decíamos. Un triángulo rectángulo. El precio sube. Esto lo vamos a ver en el IBEX 35, se puede ver claramente. Si hay más dudas, un canal lateral. La otra formación sería una fuga, un triángulo, el precio tiene más dudas, pero siempre hay una continuación después del proceso de fuga que da otro impulso alcista. Y la otra formación que decíamos era la de un canal descendente y el precio se fuga y se va. Esto es lo que se suele formar en una fase alcista. Esto es un triángulo rectángulo alcista, un canal lateral, una bandera o un banderín, bandera, perdón, un banderín y un canal descendente. Estas son las formaciones que se suelen dar en una fase 2. No busque otra formación. Todas las formaciones, aunque se le digan lo contrario, estamos hablando con experiencia, le podrán contar ahora misa, si ustedes confían en nuestros años de experiencia. Estas son las formaciones que se van a producir aquí. Siempre hay alguna excepción de algún motivo, pero aquí usted no busque un H invertido, no busque un doble suelo, no busque un hombro, cabeza, hombro invertido, no. Aquí se forman esas figuras. Tienen que ser de esa forma. Lo que pasa es que partes de ellas son partes de otras, ¿no? Pero
Las clásicas no las va a encontrar aquí. Aquí se producen una serie de figuras que son totalmente diferentes al techo y al suelo. En el suelo se forman unas, en el techo se forman las mismas, pero al contrario, y en el proceso alcista se forman otras. Y en el proceso bajista se producen las mismas de la fase 2, pero al contrario. Mucha gente piensa que el análisis técnico es brujería, y yo espero que con esta explicación entienda que las formaciones son básicas. Hay unas formaciones básicas que son unas 22 figuras, 23 figuras, que si se aprenden, si se detectan, son fáciles de entender la bolsa, ¿no? Vamos a ver después un par de detallitos más, porque el tiempo es corto, pero en una clase en directo, en una clase presencial, se puede explicar mejor, ¿no?, las cosas, porque se ven, uno suele hacerlo mirando a los ojos a los asistentes, y quedan más grabadas las explicaciones, ¿no? Vamos a explicar cómo se forman estas fases 2, estas figuras alcistas en la fase 2, igual en la fase 4. A ver, volvemos a lo mismo del gráfico. Vamos a explicar ahora la fase bajista, que es la misma que la fase alcista, pero con las figuras invertidas. Recuerde que en la fase bajista el precio desciende porque la oferta es más fuerte que la demanda. Bien, vamos a explicarlo con la diapositiva. Antes explicábamos el gallardete y la bandera, alcistas. Ahora vamos a ver las mismas figuras, pero al revés. Después de un descenso fuerte, con un mástil, se forman las mismas figuras al revés. Se produce una rotura, un pullback y vuelta a dar otro impulso bajista importante. El impulso bajista suele ser del tamaño del mástil. Es lo que llamamos nosotros los rangos Maslow. Ustedes me habrán podido leer en algún artículo en las diferentes páginas que hemos publicado. Es lo que llamamos los rangos Maslow. Cada impulso o corrección, los controladores dentro del valor suelen usar una serie de impulsos del mismo tamaño para controlar el proceso, el valor, el activo, y los impulsos suelen ser del mismo tamaño. Muchos usan Fibonacci para detectar este impulso. Nosotros siempre usamos la regla, los rangos Maslow, siempre le hemos dado ese nombre desde el principio, y lo que hacemos, nosotros no usamos Fibonacci, aunque parezca increíble, aunque usted crea que nosotros usamos Fibonacci. Yo no suelo usar Fibonacci, no me hace falta, no lo suelo usar. Yo uso mis rangos, y los rangos me detectan qué está ocurriendo. Cuando un rango, esto lo podemos explicar en otro momento, pero los rangos son de control, y cuando un rango se pierde, o sea, cuando se activa otro rango y el rango no se cumple, en este caso aquí tenemos dos rangos bajistas, si en el tercer rango bajista se produce una rotura y se vuelve a entrar dentro del rango, se produce una violación. Y esto en Fibonacci pues es un 38 o un 128 o fuera de la caída. Otros lo usan así. Para nosotros, cuando se produce se activa un rango y se vuelve a entrar dentro, hay un miedo, y aquí se suele ya formar las figuras de suelo, el doble suelo, el triple suelo, etcétera, etcétera. Cuando hay un fallo de rango, nosotros estamos ya en alerta. Los indicadores, si alguien conoce los RSI, los MAC y esos, llegan a una zona de sobreventa que confirman que este rango se ha activado mal, que también lo llamamos pasada de frenada, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es el caso de este análisis, de este seminario ahora, explicarlo. Esto es mejor en vivo o en otro seminario. Lo que quería explicar es que se van a formar las mismas figuras, pero al revés. O sea, una bandera bajista, un gallardete
Y vamos a explicar exactamente igual como hicimos antes en las figuras alcistas. Hay un fuerte mástil, hay un movimiento lateral, esto sería un canal lateral, ¿de acuerdo? El rectángulo bajista es que todos los soportes, están en rectangular, en recto, rectangular, la base es rectangular, el soporte es rectangular y los bajistas presionan. En este caso, los alcistas y los bajistas tienen el mismo poder, hay un movimiento lateral, pero como venimos de un proceso muy alto de precios, el precio subiendo, con una fuerte caída, los bajistas están tomando el control del mercado. Este es el rectángulo bajista y este es el triángulo simétrico, otra vez el de las dudas. Es todo lo mismo, pero al revés. Los bajistas no tienen el control, los alcistas tampoco, y necesitan de algo más del mercado. Siempre que vean un simétrico, el mercado es una indecisión. Es fácil, para leer la psicología del mercado, cuando usted vea un triángulo, usted piense que hay un descontrol en el mercado, que se necesita tomar una decisión. Cuando vea un canal lateral, hay un control de los alcistas y los bajistas. Si en cada pico aumenta el volumen, hay una distribución. Y si hay en cada soporte una acumulación. Los picos, aquí el volumen está otra vez en descenso, aumenta en la rotura. En los picos se suele aumentar bastante el volumen, o sea, suele haber un volumen de aumento para seguir distribuyendo. Es la segunda oportunidad de los agentes bursátiles para distribuir. Y en el triángulo simétrico bajista hay dudas. ¿Ok? Bien, vamos a verlo en el gráfico. Me parece que me he cargado. Sí, a ver. Vamos a verlo en el gráfico. Bien. En el proceso bajista tenemos aquí la formación de doble techo o triple techo o el que fuera. Se produce una rotura, un pullback y un fuerte descenso. En este descenso, las típicas formaciones. Una bandera. Si no hay tanta fuerza bajista, se produce un canal lateral, que es una bandera. Y rotura otra vez y otro nuevo impulso. Esto es lo que llamamos rango. Esto es un rango y esto es otro rango. Cuando se produce un movimiento bajista y no cumple otro rango y el precio vuelve, es que aquí se va a formar una estructura de suelo. ¿De acuerdo? Si el valor llega hasta abajo, está confirmando otra vez todos los rangos y la negatividad del... Uy, no sé por qué se borra. Siento que se haya borrado. Bien, vamos a pintarlo rápido. Disculpen. Bien, tenemos un doble techo, una fuga, un mástil y la formación. La otra formación es el triángulo simétrico, que hay dudas en el mercado. Se vuelve a romper y vuelve para abajo. El triángulo, cuando se produce un triángulo, cuando ustedes detecten un triángulo tanto en el alcista como en el bajista, es que la estructura de suelo se está poniendo en duda y la estructura de techo se está poniendo en duda. Si, en estos casos que estamos pasando ahora con un mercado controlado, suele pasar estas cosas. El IBEX, por ejemplo, subió, formó una duda y se desplomó otra vez a mínimos. O sea, siempre que vean un triángulo simétrico es una indecisión, es una duda, hay un descontrol en el mercado. Bien, pues como ven, estas figuras que se pueden formar aquí, canal, cuña, son las mismas figuras que vemos en la fase
Las mismas figuras que vemos en la fase 2 se producen en la fase 4. Un movimiento alcista, un movimiento bajista. ¿De acuerdo? Y este es el escenario. Vamos a pintar, para dejar esto ya como explicado, ahora vamos a intentar ver todas estas figuras en tiempo real, en gráficos reales. Pero vamos a explicarlo para que quede, si usted quiere hacer una copia de pantalla, para que le quede claro. Un descenso, esto es una cuña, una fuga, una caída, perdón, un doble suelo, un triple suelo. Vamos a formarla para que vea cómo se mueve el mercado. Un HSH, tenemos una fuga, un remordimiento, una fuga, la formación del precio. Vamos a poner la lateral para no hacerlas tantas. Un expulso, otra regulación. Uy, perdón, se me ha ido un poquito para acá, pero bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir. Otra fuga. Bien, vamos a explicar, aunque ya lo hemos explicado aquí cómo es que terminaba en cuña, vamos a verlo en una estructura general. Bueno, vamos a hacerlo aquí y así lo ve mejor. Suele formarse, vamos a poner otro color para dejarlo claro, vamos a poner un negro. Esta formación suele ser así, ¿de acuerdo? Esto es una cuña. La formación total puede que no empiece desde aquí y que la cuña solo se vea. Estos son los rangos, rango, rango, rango. Puede que la cuña a lo mejor se pinte solo, a ver, perdón, se pinte solo en este lado. Este suele ser el final de una cuña. Cuando un proceso alcista se está cansando, se convierte. Pero bueno, vamos a dejarlo así para que lo entienda bien. Suele terminar así. Aquí. Suele terminar de esa forma. A lo mejor es así. Esto con un HSH, por ejemplo. ¿De acuerdo? Una rotura, un movimiento bajista, una formación, otra bajista, otra formación. Y aquí se suele producir una cuña o un canal. ¿De acuerdo? Este es lo básico. Esto lo va a ver usted en todos los gráficos. En todos los gráficos. Ya sea de 1 minuto, ya sea de 5 minutos, ya sea de días o de semanas. Un consejo al que le quiera practicar, se pone en un gráfico de 1 minuto de cualquier índice y empieza a trazarle línea. Usted no se canse de trazar líneas. Si quiere aprender análisis técnico, trace líneas. Para que sepa cómo aprendí yo, aparte de mi profesor que me adoptó, un verano lo que hice fue imprimir todos los gráficos del IBEX 35 en gráfico diario y en gráfico semanal. Todos los gráficos. Los anillé, hice un blog y cogí una goma, un lápiz y una regla. Y empecé a trazar líneas a todos los gráficos en mi tiempo libre, después de venir de la playa, de la piscina. Me sentaba un ratito, en lo que mi familia descansaba y dormía, yo comenzaba a tirar líneas y trazaba gráficos, trazaba líneas a los gráficos de diario y después veía cómo evolucionaban esas figuras en el semanal o al contrario, las pintaba en el semanal y veía cómo se iban formando en el diario. No se canse de tirar líneas, tire cualquier línea, tire líneas, no se canse y verá que se van formando estas figuras. Bueno, pues esto es la esencia del seminario de hoy. Lo que queremos dejar claro, ahora vamos a verlo en tiempo real, pero lo que queremos dejar claro es que en la fase, perdón, que me gustaría dejar claro que, lo volvemos a repetir incansablemente, en la fase suelo
Y en la fase techo se suelen formar las mismas figuras, pero al revés. Y en la fase alcista y en la fase bajista, las mismas figuras, pero al revés. Y usando una media móvil, podemos detectar en qué fase está. Esto, en el 90%, 95% de los casos, se cumple perfectamente, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver esto en tiempo real. Esta es la aplicación de Safdesk y hemos puesto cuatro gráficos. Vamos a empezar, por ejemplo, por el BBV. Estos son gráficos de un minuto. Un gráfico de un minuto es un gráfico muy volátil, muy difícil. Los soportes y las resistencias no son muy fiables porque como es de un minuto, pues las posiciones pueden variar muy rápidamente y se pueden hacer de frenada, pero vamos a intentar explicarlo aquí, las formaciones. Esto no vale, vamos a intentarlo explicar aquí. Aquí tenemos una cuña y un canal. Esto es una cuña que se perdió a la baja, se formó un canal. Aquí, en esta formación, aquí se puede detectar un pequeño, ahora lo hacemos más grande, un pequeño HSH. Recuerde que esto es un gráfico de un minuto, ¿de acuerdo? Es un gráfico muy difícil de controlar, pero lo hacemos, vamos a hacer la mano alzada que es mejor. Si alguien quiere que veamos un gráfico, lo vemos, no, yo no tengo ningún problema de verlo en cualquier gráfico que ustedes quieran de un minuto. A ver si me... Oh. A ver. Bueno, Maximiano, especificar a la gente que estos son gráficos de hoy, que no es un gráfico que hayamos preparado, más que nada para insistir en la idea de que se puede encontrar en cualquier gráfico que estemos viendo, que no es que se haya preparado algún ejemplo concreto. Exacto. O sea, hemos cogido el gráfico de hoy mismo. Esto es lo que ha sucedido hoy en el BBV. Bueno, y también decirle que veo a la gente muy interesada porque el indicador de atención me muestra que todo el mundo está delante de la pantalla, así que felicidades. Me alegro que guste. A ver, vamos a hacerlo más grande. Aquí se puede ver. Es casi con 2 hombros. ¿De acuerdo? Aquí se ve la fuga. Aquí hay un pequeño remordimiento. Y esta es la continuación. Esto suele funcionar perfectamente. A ver si yo puedo... Aquí lo vemos, aquí. Y aquí vamos a ver la figura de... Este es el hombro, el HSH invertido, la fuga, y aquí se forma un canal. Este es el mástil, ¿ves? ¿De acuerdo? Esto puede ser el canal. Aquí también puede ser una estructura de un banderín, ¿de acuerdo? Esto es un canal y volvemos a romper, ¡bumba! Este tamaño, vuelve a ser este tamaño, ¿de acuerdo? O sea, las figuras se forman y fíjense la media móvil, cómo va manteniendo el precio, ¿de acuerdo? Aquí se ve un HSH, una forma de HSH que no se forma al hombro derecho y pierde. Esto es una estructura que va, o sea, fíjense, a partir de aquí, esto es lo que le contaba. Cuando la estructura pierde el control, a ver, aquí podemos poner, esto puede ser otro mástil más grande, fuga, hay una rotura, si se pierde el soporte, ha habido un fallo, y aquí empieza ya a formarse, ok, fíjense cómo cuando hay un fallo de estructura, aquí hubo un fallo de estructura, ¿de acuerdo? No la podemos asignar. Esto en un seminario en tiempo real, para verle las caras a ustedes sería mejor, pero mire, esto es muy claro. Esto es una bandera, este es el mástil, aquí hay una fuga y hay un fallo de fuga, ¿vale? Desde que hay un fallo de fuga,
es que en el mercado se ha producido un cambio de pensamiento, un miedo. En lo que era muy alcista, lo que debía llegar aquí, que al final llegó, se ha convertido en algo que ya no está tan claro, que fue lo que pasó hoy con el IBEX, que todo el mundo pensábamos que iba a llegar a los 8.600, pero hoy era el día del remordimiento. Ayer a nuestros clientes, ayer por la noche, le explicamos a nuestros clientes que hoy podría ser el día tercero de la serie Maglo de impulsos y correcciones. Los pullback, los throwback, perdón, después de una fuga, el throwback que le explicamos nosotros en las figuras, el throwback de todas las figuras, se suele formar entre 1, 3, 5, 7 días, o 1, 3, 5, 7 barras. Y hoy era la tercera barra y hoy tendría que caer el IBEX. Y así lo hicimos saber a nuestros clientes que podía caer. Hoy el IBEX podía haber caído perfectamente a 8.200, pero gracias al dato del paro de Estados Unidos, no cayó tanto, pero llegó a 8.270, pero tendría que haber llegado a 8.200, que fue la fuga del doble suelo, que luego lo veremos. Entonces, cuando se produce un fallo de estructura, como este caso, es cuando empieza a entrar el miedo en el valor. Y ese miedo va a acabar en una figura de techo, que es la que le acabamos de explicar. Aquí más o menos ustedes pueden ver que hay una cuña ascendente, ¿de acuerdo? Aquí hay un canal, lo ven también aquí, ¿de acuerdo? Y hay una rotura. Fíjense que las roturas, si medimos esto, suele medir este movimiento, pasa que aquí está mal tirado. Bueno, ten en cuenta, vuelvo a repetir, que esto es un gráfico de un minuto. Hacer lo que estamos haciendo en un gráfico de minuto es una obra de arte, porque claro, un movimiento de estos muy volátiles en un minuto, si usted mira un gráfico semanal, para que se produzca esto en una semana, es que durante 5 días ha tenido que pasar algo muy grave. Ha tenido que haber una serie de noticias, durante el día se publican cientos y cientos de noticias, etcétera, etcétera. Que se produzca en un gráfico de un minuto, pues estos son pues noticias de alguna noticia muy particular, algún dato de Inglaterra, algún dato de Alemania, algo muy simple, ¿no? Pero fíjense que si yo mido este tamaño de aquí, fíjense que si yo lo pongo abajo, es el mismo tamaño. ¿De acuerdo? Esto es un canal, la estructura es la misma. Y si ahora yo trazo aquí, vemos otra vez una cuña. Y vean en la media móvil cómo el precio no puede con esa media móvil, ¿de acuerdo? Esto es una fase bajista, esto es una fase de alcista. Cuando se produce este movimiento, aquí es una continuación. El precio ha estado por debajo de la media móvil, que el precio está por debajo, lo supera y es una continuación de la fase alcista. Es una continuación de la fase alcista, pero que terminará en algún momento. Y aquí terminó. Y este es el proceso bajista. ¿De acuerdo? Esto es una vuelta en V. ¿Ven la V? Aquí no se formó, aunque se podría mirar específicamente si aquí hay algo, a lo mejor un doble suelo. Sí, podríamos detectar un doble suelo aquí con esta formación, pero bueno, es rizar el rizo, ¿no? En verdad esto es una vuelta en V, el mercado es una cuña y vuelta para arriba otra vez. Y aquí se formó también un doble techo, esto es un triple techo, ¿vale? Este es lo que yo le decía, de que se rompió un poquito por encima, es para meter a la gente, y rápidamente, ¡boom! Vean la fuerte caída que ha tenido. A ver si podríamos aumentar esto. Vamos a ver si puedo aumentarlo para que lo vea. Fíjese que aquí, a ver si yo puedo hacer esto de aquí. Bien, vamos a pintarlo otra vez para que vean. Vean la media móvil, cómo el precio se mantiene, ¿vale? Por encima de la media móvil. Esto podríamos hacer así, o un doble. Y fíjense que aquí está por encima de esto. Esto es para meter a la gente y rápidamente, ¡boom! Cuando en un triple techo, doble techo, se supera por un poquito y se pierde el soporte de la fuga, se pierde la resistencia, salga usted corriendo. Porque lo han hecho adredes. Y máximo cuando usted ve esta figura. O sea, cuando ve que el valor ha subido bastante con la media móvil, mire el descenso que hubo, muy fuerte. Y rápidamente, ahora, ¿qué puede ocurrir aquí en el IBEX? Vamos a mirar en el BBV. Vamos a mirarlo en el BBV. Bien. Fíjense, la media móvil está plana. ¿De acuerdo? La media móvil está plana.
A ti, Gloria. La media está plana. Vamos a hallarlo aquí. Esto puede ser un doble techo mayor. ¿De acuerdo? O puede ser un mástil. ¿De acuerdo? Si es un doble techo, habrá mañana una rotura aquí, o sea, puede caer hasta aquí y mañana para abajo. O un movimiento lateral y hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Me están oyendo? Sí, sí, sí. En principio veo que no hay preguntas. Bueno, me han ¿Quieres que comentado acerca de qué media móvil estás usando. Creo que es una media exponencial de 21 periodos, ¿puede ser? Sí, está en 21 periodos, exponencial. Vale. ¿Quieres que ponga el IBEX? Me decías IBEX Sí, 5 minutos antes. exacto. Miguel Ángel me comenta el IBEX 5 minutos. Vamos a poner más tiempo. Bien. Miguel Ángel, ¿y qué querías saber, Miguel Ángel? ¿Alguna en particular? A ver, espera un momento que espero a ver si me comenta. Supongo también un poco interpretarlo, todo lo que ha explicado de Sí, la bueno, formación de vamos a los explicarlo diferentes aquí. ciclos en velas de 5. Aquí podemos tener un HSH con un... Este movimiento de aquí es lo que ha provocado el dato del paro, porque si no, el IBEX tenía la pinta, este es el IBEX, esto es el IBEX. Bueno, la pregunta veo que es ¿qué pasará mañana? Bueno, pues vamos a verlo en un gráfico de 5 minutos. A ver, todo lo que pueda pasar mañana depende bastante del Dow Jones, porque es el que está manteniendo los mercados. Entonces, ahora lo vamos a ver en el gráfico mejor de nuestros sistemas para ver qué puede pasar mañana, pero Si se fija, viendo, perdona, Maximiliano, que si se fija la sí, gente, a partir de las 6 sigue habiendo cotización porque va con el futuro del IBEX. Es decir, ya está anticipando un poco lo que puede pasar mañana. exacto. El- Todo va a depender, vamos a ver aquí, vamos a, esto de salirse y entrar es muy complicado, vamos a verlo aquí. A ver, vamos a ver aquí, por ejemplo. Aunque lo podemos ver allí, vamos a verlo aquí de una forma rápida. Esto es lo que está pasando ahora mismo en, en el Dow Jones. Toda la subida que ha tenido el Dow Jones se está perdiendo en este momento. Un máximo de 14.768. Aquí tenemos el gráfico. Pues se está cayendo a esta línea de 14.692. Toda esta estructura lateral que está aquí se puede desplomar mañana. Vale. Podría estar así o desplomarse. Esto es lo que se podría interpretar para mañana, pero vamos a verlo con más calma después. A ver cómo volvemos para atrás aquí. Este es el IBEX. Vamos a verlo. Esto es en 5 minutos. Nosotros tenemos un artículo en nuestra página web para nuestros clientes. Les digo que se pueden apuntar una semana gratis si quieren. Solo tienen que rellenar el formulario todos los asistentes y tienen una semana gratis en nuestra página web. En artículos tenemos un artículo que dice cómo operar en futuros en el intradía. Aquí en este artículo nosotros explicamos qué gráfico debe usar y cómo debe operar en intradía. A nosotros nos gusta usar gráficos, operar en intradía
ya se lo decimos, mata lentamente, ¿de acuerdo? El que se dedica a futuros tiene que ser una persona muy fría y va matando lentamente. Entonces tienes que tener una fuerte mentalidad y no estar corriendo detrás de los precios. Nosotros recomendamos usar gráficos horarios porque se ven mejor las estructuras. Y nosotros lo intentamos explicar aquí cómo hacerlo, ¿no? Vamos a volver a la aplicación para verlo. Aquí tenemos una aplicación del Dow Jones. Vamos a poner un mes. Maximiliano, disculpe un segundo. Me comentan Sí. también si estos análisis son aplicables a todos los activos, en concreto a los fondos de inversión. Y yo creo que es un poco muy relacionado con la liquidez, ¿no? Pero bueno, si usted me corrige, si me equivoco. Todos los gráficos tienen el mismo componente psicológico. Un gráfico, una barra del precio, se forma porque millones de personas están compitiendo y están demostrando lo que piensan, su psiquis. Entonces, el, cualquier activo bursátil, el gráfico que tenga, tiene la misma respuesta en el análisis técnico. O sea que si a mí me das cualquier valor, yo he analizado materias primas para gente de Estados Unidos, la avena, el AVA, y todas las estructuras, eh, todo lo que se pueda cotizar en bolsa refleja en verdad lo que millones de personas están invirtiendo en ese activo. Y entonces ahí lo que se está reflejando es que unos piensan que son más alcistas, otros piensan que son más bajistas, etcétera, etcétera. Entonces, todos los gráficos tienen las mismas formaciones. Todos. ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Ya me perdí, perdón. Bueno, El, el IBEX mañana, sí, un mañana. poco lo que podría hacer. Sí, vamos a nuestro robot. Nosotros tenemos un robot informático. Aquí lo pueden leer ustedes. Ustedes pueden entrar en la página esta, sí pueden entrar y leerlo. Lo que significa más Glow, más el SAR. Nosotros lo que usamos es una cosa que se llama el SAR, más Glow Análisis Robotizado. Y aquí explicamos lo que hace. Y nosotros ofrecemos todas las acciones del Dow Jones, del IBEX 35, del mercado continuo, el bono americano, divisas euro-yen, euro-dólar y dólar-yen, así como los índices, el CAC, el DAX, el Dow, no me sale el nombre ahora, el Eurostock, el FTSE, el FTSE italiano, el FTSE MIB, el índice, el IBEX, el Nasdaq, el Nikkei, el portugués, el SP 500 y el de China. Entonces, vamos a coger el IBEX y también presentamos las materias primas, el oro y el crudo. Nosotros damos esta información porque con esto nos guiamos nosotros para ver cómo va evolucionando el IBEX, los índices. Vamos a coger el IBEX de hoy, este es nuestro robot de hoy. Nuestro robot automáticamente nos da un informe de cada valor y nos da toda la información de la sesión, una valoración de la sesión y nos va a pintar el gráfico y en el gráfico pintamos nosotros tres líneas que nosotros explicamos al final del gráfico que significan. Son líneas de soporte y resistencia. Tenemos también una serie de indicadores del MVS más Global SIS, que es un sistema que nos detecta las señales de compra de venta. Por ejemplo, aquí vemos a Bengoa, que nos dio una compra a finales de noviembre del 2012, nos decía que estaba acumulando. Eso es un sistema que hemos diseñado nosotros. Y aquí se ve, miren, aquí lo van a ver claramente. A ver si puedo, si no me pierdo con esto. Vamos a cogerlo. Aquí van a ver un doble suelo. ¿Ven? Esta medición es la misma medición que aquí. Y fíjense que aquí hay un triángulo, hay una fuga, se pierde el punto y se desploma el precio otra vez. Y ahora lo que se está, esto es Abengoa, ¿no? Y ahora lo que se está intentando es una canalización, etcétera. Bueno, nosotros explicamos esto, lo damos aquí en nuestro. Esto en otro momento lo podemos hacer otro curso, ya esto lo hemos visto en otros anteriores seminarios. Me estoy liando con esta barra, a ver.
Bien. Bueno, aquí tenemos una serie de valores. Aquí están todos los valores del IBEX. Nos hace un resumen. Nos dice que el IBEX está sobrecomprado con 4 valores. Y aquí metemos el IBEX 35 de hoy. Vamos a ver el IBEX 35 de hoy. Esta es la sesión del IBEX 35 de hoy. Todos los indicadores de la sesión anterior y la sesión actual estaban comprados, menos hoy un indicador que se llama IFC, que lo diseñamos nosotros, se llama índice de fuerza comparativa, y compara al IBEX. Bueno, es que no nos podemos fiar. Sigue comprado porque esto está mal, porque este es el indicador que todavía está vacío, porque hasta que no cierre el Dow Jones no va a funcionar. Pero bueno, aquí pintamos una serie de indicadores y vamos a ver qué está pasando en el IBEX. Bien, vamos a ver lo que está pasando en el IBEX. En el IBEX, lo que está pasando es un descontrol total. Es un canal descendente y el objetivo es llegar a esta resistencia. Aquí se ha formado como si fuera un doble suelo. Esta es la fuga, este es el remordimiento y ahora tendría que continuar. Lo normal es que el IBEX vaya a continuar arriba. Aquí en índices, vamos a entrar en índices. Este es el gráfico de ayer, ¿de acuerdo? Del IBEX, que pueden ver nuestros clientes todos los días. Aquí lo tienen nuestros clientes explicado. Todas estas figuras son las que hemos pintado a nuestros clientes. Aquí ven un canal ascendente, una rotura. Aquí ven una cuña ascendente, una rotura. Y ahora está formando una especie de doble suelo con una fuga. Y vean que nosotros ya le pintamos a nuestros clientes que iba a haber un remordimiento. Y eso es lo que ha habido hoy. A ver si se lo sacamos. Esta es la sesión de hoy. Esta es la sesión de hoy. Aquí ven la barra de hoy, que aquí no está. Y este es el remordimiento. En verdad, el IBEX tendría que haber caído a 8.167 por esta zona, 8.170. Estaba cayendo, pero se detuvo por los datos buenos del paro americano. Porque si no, esto hubiera estado... Estos son lo que decíamos el throwback. Uy, lo siento. A ver si lo puedo recuperar. Sí. A ver si puedo sacar el otro. Aquí. Este es el comienzo del throwback, que puede durar hasta 7 días. Tenemos 1, 2, 3, 4, mañana 5. Si hoy hubiera terminado, si esto hubiera terminado hoy en zona de mínimos, mañana iría a tocar esta línea verde, que es de nuestro sistema, que nos dicen que es un 2,37% menor al precio de hoy. O sea que mañana podría haber caído, bueno, puede caer potencialmente un 2,37, que sería volver aquí. Pero, ¿cómo? Como el Dow Jones está fuerte, salvo que el Dow Jones termine mal, fíjense que lo que se puede formar aquí ahora, lo que les he explicado en el seminario. Vamos a verlo en el seminario con unas líneas. Esto es la fuga y aquí se tiene que formar una figura, que sería una bandera. ¿De acuerdo? Según cómo se forme aquí la figura, será más duda o menos duda. Esta es la fuga y esta es la bandera. La bandera puede ser así, puede ser así. ¿De acuerdo? Esta es la figura que puede formar ahora el IBEX. Si pierde esta línea, entonces vamos a borrarlas. A ver, vamos a borrar todo esto. Esto podría ser así en descenso. ¿De acuerdo? Entonces, si hay dudas, sería así. ¿De acuerdo? Si no hay dudas, se quedaría en este canal. Y ya está. Entonces, si rompe estos máximos, el IBEX tendría que ir a tapar estas señales. Nuestros gráficos, nuestro sistema, nuestro robot, pinta una cosa que no se suele pintar por ahí. A ver. Y detecta los gaps. Ustedes están viendo en nuestro... A ver. Vamos a ponerlo bien. Aquí. Si se fijan en nuestro robot, pinta unas barras en verde y otras en rojo. Y nuestro robot detecta los gaps. Entonces, el objetivo de esta formación es la de volver a tapar este gap. Pero fíjense que en la subida ha dejado 3 gaps bajistas. Estos son zonas de atracción. Y nuestro robot detecta que el stop loss
que se puede, si usted está comprado ahora en el Dow Jones, en el IBEX, no permita que rompa los 8058, o sea, esta línea roja. Ya romper la verde, 8167, y la azul sería negativo, y rápidamente el IBEX se iba a desplomar a los 7872, que es nuestra línea. Esta línea naranja sería el objetivo del IBEX. El IBEX, si rompe, se iría aquí, y de aquí se iría aquí. Estas líneas son unas líneas que detectan otro sistema y nos están diciendo que y lo confirma perfectamente aquí, que es la fuga no se puede perder, esto no se puede perder, esto va para arriba, pero si pierde aquí se desploma el precio y va a tapar todos estos gaps. Este es el peligro actualmente del IBEX. Entonces, para los asistentes que estén comprados en acciones, un stop al cierre en 8.667, 8.133 y por último 8.058. Porque el objetivo es 7.872 otra vez. ¿De acuerdo? No sé si con esto vale la explicación. O sea, resumiendo, el IBEX está formando, se ha fugado, está formando un banderín, debería ir a tapar los gaps alcistas que están en 8.600, pero no puede perder, si pierde los mínimos de hoy, va a buscar los 8.167, si pierde el 8.133 confirma que hay un problema en el throwback y que va a buscar, y si pierde ya este definitivamente, es que va a buscar, algo ha pasado en el mercado y va a buscar los 7.872. Vamos a enseñarle una figura para terminar. Vamos a enseñarle una figura del Dow Jones. Oh, perdón. Vamos a enseñarles una figura del Dow Jones para que lo vea con claridad. Este es el Dow Jones ayer pintado. Esto es lo que tienen nuestros clientes. Miren, esto es una cuña ascendente, como un burro. Aquí se puede ver una formación final de HSH normal. ¿La están viendo? O sea, todo lo que le dije, todas las formaciones, esto es un HSH. Y si el Dow Jones perdiera a los 14.428, iría rápidamente a 186, a 13.886. Va a caer directamente aquí. Esto es lo que se está jugando el mercado ahora. Cuando se forma una cuña, es que la psicología del mercado es que tiene miedo. No hay una subida controlada. Entonces, esto es lo que estamos jugando ahora en el Dow Jones. Si pulsamos aquí en el robot, nuestro robot, esto es un gráfico diario, nuestro robot nos está mostrando aquí una D negativa en la fuerza relativa. Aquí, una D negativa es una divergencia negativa. O sea, el precio está subiendo y el indicador está mostrando una divergencia. Si rompe la línea 50 de la fuerza relativa, se tiene que desplomar. Pero por ahora está aguantando. Y entonces aquí tenemos un informe medio largo plazo. Si pulsamos, nos va a dar el informe de medio largo plazo que nos dice que está todo comprado para medio largo plazo y nos da una D negativa. O sea que también en el medio largo plazo también hay una divergencia negativa. La estamos viendo por aquí, en el movimiento. Entonces, si este es el Dow Jones, si el Dow Jones activa la cuña que le hemos dicho, este es el objetivo. Y si pierde esto, aquí. Este es el miedo que tiene el mercado ahora mismo. De que venga el fiscal cliff, el secuestro fiscal y todo lo que está pasando. Pero se está protegiendo al mercado, ¿no? Aquí lo hemos pintado. Intervención del Banco Central Europeo, bancos centrales. Cada vez que hay un descenso, se protege. Pero claro, los bajistas también actúan, ¿no? Fíjense que cuando hay una rotura de este tipo, lo normal que haga esto. Si quieren seguir siendo alcistas, esto es lo normal, o un desplome rápido. ¿De acuerdo? No sé qué más contarles. Nada. Yo creo que el resumen ya lo hemos hecho para terminar, lo hemos hecho en este tipo, ¿no? Todas las fases se forman igual, por la parte de arriba o la parte de abajo, ¿ok?
Sí, sí, Maximiano, todas las opiniones han sido muy buenas, sobre todo más que nada en el punto que hay dibujado todas las figuras mientras se van formando los diferentes ciclos de mercado y evidentemente yo lo que recomiendo, mi humilde opinión y lo que dice usted es trazar muchas líneas, ver muchos gráficos y conocer al Exacto. mercado y cada activo. No sé, si el análisis técnico no es brujería. El análisis técnico estudia la psicología del mercado. Y cuando oigan ustedes que digan que por ahí es brujería, es que no tienen ni idea de lo que es el análisis técnico. El análisis técnico lo que hace es intentar, por estadísticas, por probabilidades, intentar saber lo que hace el mercado. Y cuando un gráfico se forma, cuando se forma una resistencia, se forma un soporte, es porque millones de personas piensan que ese precio es lo máximo que se va a pagar por un activo o es lo mínimo que se va a pagar por un activo. Y cuando millones de personas se ponen de acuerdo, es que millones de personas están preparadas para vender o para comprar, llegado a ese precio. Y eso se refleja en el análisis técnico. El análisis técnico lo que hace es demostrarlo, nada más. Pero claro, no es 100% infalible, porque dentro de las probabilidades siempre existe el azar, que ocurra cualquier cosa. Y las manipulaciones también. Exacto. Pero bueno, eso ya está fuera de nuestro scope. Y nada, decirle a la gente que, bueno, como ha dicho Maximiano, tienen una semana gratuita en su página web solo por haber asistido al evento. Si son clientes nuestros a través de Maximiano van a tener sus servicios gratuitos. Les animo a que prueben nuestra cuenta demo, que analicen gráficos, que aprovechen la oferta de los 100 euros y esperamos verlos aquí de nuevo en próximos seminarios.